podrías contarnos algo de The Twilight Zone? Lo he hecho mucho, ¿no? A ver. Si no les aburre, puedo contar algo de Twilight Zone rápidamente. Había un señor que escribía para la televisión que se llamaba Rod Serling. Era dramaturgo, él se consideraba a sí mismo dramaturgo. Había escrito teatro y demás. Y en una ocasión escribió un drama para la televisión donde un tribunal de blancos juzgaba a un negro por una acusación, si mal no recuerdo, de haber atacado a una chica blanca. Y bueno, pues, el problema que se presentaba cuando te juzgan tus enemigos, ¿no? Y en un momento en que el racismo en Estados Unidos seguía siendo legítimo en cierta medida por las leyes de Jim Crow, es decir, eran iguales pero separados. Entonces, pues, tú y yo somos iguales, pero yo bebo aquí, tú bebes en aquel bebedero que está más sucio y funciona menos veces. Y yo voy al baño que funciona mejor que el tuyo. Y yo, por supuesto, te contrato para los trabajos más infectos y yo no te atiendo en mis tiendas y en mis restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, esto era en Estados Unidos en los años 50. Sí, sigue habiendo racismo, pero lo de aquello era 1000 veces más. Y entonces pues, le dijeron los ejecutivos que esto no podemos filmarlo, ni producirlo, ni pagarlo, ni mucho menos. Y entonces me acuerdo que cuenta Rod Serling que llegó a su casa y le dijo a su mujer, si esto hubiera sido un tribunal de venusinos enjuiciando a un saturniano, hubiera colado. Entonces a partir de ahí se le ocurrió la idea de hacer una serie de ciencia ficción y fantasía que pudiera tratar estos temas que le interesaban tanto a Rod Serling, pero un hombre de izquierda dentro de lo que se puede ser de izquierda en Estados Unidos, un hombre progresista, y propuso la serie de la Dimensión Desconocida. La serie de la Dimensión Desconocida tuvo grandes guionistas, fundamentalmente él, tiene varios capítulos absolutamente clásicos, y cambió en gran medida la televisión. De inmediato se hicieron 2 series para copiarla. Una era Outer Limits y el otro no me acuerdo qué era. En español eran Un Paso al Más Allá, La Dimensión Desconocida y no me acuerdo cuál era el otro. Pero había 3 que tenían su narrador igual. Lo que pasa es que, claro, cuando salía a narrar Rod Serling, que el que había escrito la historia y ya lo había dirigido y lo estaba produciendo, pues era distinto que cuando salía un actor a soltar un prólogo, ¿no? Acabo de ver, por cierto, un par de capítulos de Outer Limits, me parecieron malísimos. Fue televisión de calidad, hecha con $4, muy barata, con limitaciones presupuestales brutales, y dentro de un esquema muy estrechito, que es el esquema de los 3 actos del programa de televisión de media hora. Sí, son 3 actos de 7 minutos. Y esos 3 actos siguen los elementos teatrales o de la dramaturgia estrictos, qué tiene que pasar en un primer acto, qué tiene que pasar en un segundo acto, planteamiento, nudo, desenlace, porque tienen que ser de 7 minutos, porque de 7 minutos 3 capítulos son 21 minutos y te quedan 9 minutos para la identificación de canal y los anuncios comerciales. La serie tuvo éxito, pero no tanto como querían. Luego se volvió de culto y renació un par de veces. Luego se hizo la Galería Nocturna de Rod Serling, se hizo la película, tiene algunas cuestiones que son absolutamente memorables, pero fue importante en la televisión. Yo siempre quise escribir un capítulo de La Dimensión Desconocida, y lo que me pasó fue muy curioso. Escribí un cuento que era lo inverso de Borges, es decir, Borges escribe La Biblioteca Infinita, una biblioteca donde están todos los libros del mundo, todos los libros imaginables, uno con todas las páginas en blanco, uno con una Z en la página 50, otro con una Z en la página 51, o en distinto lugar, un infinito de libros. Y entonces a mí se me ocurrió una librería con un solo libro, y en un ambiente pues, absolutamente fantasioso, de un tipo que viene después de que lo ha dejado su chica, y estas cosas que nos pasan que son horrorosas, y se encuentra una librería que nunca había visto, y entra, y es una librería que tiene un solo libro. En todas las ediciones del mundo, en todos los idiomas, pues un solo libro. Y es García Libros Raros, la librería. Y pues, cuento la historia pues de lo que le pasa a este hombre dentro de esa librería y por qué tiene solamente Alicia en el País de las Maravillas. Y me la compraron para una serie de televisión que se hizo en México, que se llamó Cuentos para Solitarios. Me lo compraron, me pidieron que escribiera el guión, yo escribí el guión, lo dirigió un amigo mío que es Carlos García Gras,
Estuve algún día en una filmación, yo bueno, con los ojos así como absolutamente enloquecido de que estaban moviendo a todas esas gentes para filmar una cosita que había escrito yo. Te sientes importante, ¿no? Y nunca la vi. Nunca pude ver cómo quedó filmado el libro de García en Cuentos para Solitarios. Ya no estoy hablando de Rod Serling, y sí estoy hablando de mí, pero al mismo tiempo estoy hablando de Rod Serling. La influencia que fue para mí Rod Serling, la influencia que fue para millones de personas, cineastas, actores, escritores, guionistas, Rod Serling es enorme. Star Trek no existiría sin Rod Serling, sin La Dimensión Desconocida. Mucho de lo que la televisión avanzó en los años siguientes se debió a las audacias que fue logrando colar poco a poco, con visiones generalmente enormemente progresistas y humanas, no solo progresistas, sino también profundamente humanas, en sus capítulos de media hora, el señor Rod Serling en La Dimensión Desconocida.